Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva OTSC en Bishkek, la capital de Kirguistán. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias, Marcelo, y por supuesto que te agradezco que hayas aceptado la invitación. Bueno, Marcelo, vamos a hablar sobre declaraciones que ha hecho el presidente Putin, ¿no?, tras esta cumbre. Él reveló una nueva y audaz iniciativa, precisamente allí, que se trata de un programa integral de mejora de armamento a gran escala destinado a fortalecer las capacidades militares de la alianza. Dijo, Rusia seguirá colaborando estrechamente con sus aliados en todo lo relacionado con el fortalecimiento del potencial militar de la OTSC. Señaló que durante la presidencia rusa de la organización en 2026, los esfuerzos se centrarán en reforzar la preparación para el combate de los contingentes nacionales y en fortalecer el mando y control de las fuerzas colectivas. Proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar nuestras fuerzas colectivas con armas y equipos modernos que han demostrado su eficacia en el combate real. Prometió que Rusia hará todo lo posible por mantener la continuidad en las principales áreas de cooperación dentro de la OTSC. Moscú pretende desarrollar la cooperación entre los países basándose en los principios de alianza genuina, amistad y buena vecindad, respeto y consideración de los intereses mutuos, asistencia y apoyo mutuos. Bueno, ¿qué representa esto que dijo Putin, ¿no?, en el contexto también teniendo en cuenta de lo que representa para Rusia esa región, ¿no? Proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar nuestras fuerzas colectivas con armas. Recordemos que la OTSC está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. ¿Qué nos comentas para empezar, Marcelo? Bueno, creo que esto tiene que ver, podemos hacer por lo menos dos lecturas, una política y otra económica militar. Uh-huh. De alguna manera Rusia con esto aprovecha lo que le está significando el enfrentamiento con la OTAN en Ucrania, porque ahí testeó y probó sus armas contra los que se supone son los mejores equipos occidentales, que son espantosamente caros, mucho más que los equivalentes, si podemos usar ese término, rusos. Los homólogos, ¿no? Uh-huh. Sí, no quería usar homólogos porque en realidad los rusos son superiores. Claro. Es un sistema antiaéreo, un sistema antiaéreo ruso y uno estadounidense, alcance, capacidad y demás, en todo lo supera largamente a Rusia. Uh-huh. Sin embargo, el costo del estadounidense es mucho más caro. Además, Estados Unidos suele vender los sistemas limitados, uh-huh. Es decir, por ejemplo, Egipto compra F-16, compró a lo largo de su historia más de 200 cazas F-16, y esos F-16 están todos limitados en sus capacidades de combate, el tipo de misiles que les están ofreciendo, tienen un alcance promedio de 50 kilómetros menos que los equivalentes israelíes. Entonces, de esa manera, vos, ¿qué es lo que garantizás? Garantizás hacer política a partir de la venta. Entonces unís la economía, porque haces un negocio para tu país, por otro lado aumentás la influencia política y además garantizás la cuestión de la seguridad. Uh-huh. Entonces Rusia está aprovechando esto para fortalecer su industria armamentística, que esa escala le permite también mejorar los costos internos y potenciar la producción de nuevos equipamientos. A eso le tenemos que sumar entonces la cuestión política del alineamiento. Si Rusia me garantiza tener equipos nuevos, baratos y más eficientes, significa que empieza a tener una incidencia que excede el marco coyuntural y empieza a tener una influencia realmente importante sobre sus
sobre los países con los cuales se está negociando. Esto en el fondo no es más que la cristalización del nacimiento de un nuevo orden internacional, porque el orden occidental había limitado, organizado esta arquitectura en una forma que beneficiaba a Occidente, y esto, bueno, básicamente es, creo que el corazón del problema, el corazón de la disputa. Muchas veces hemos hablado que en Ucrania hay un tema de seguridad, está el tema de lo que sucedía en los ataques sobre el Donbass por parte de las fuerzas ucranianas, pero además de todo eso, hay una demanda de un nuevo orden internacional. A veces cuesta poner en palabras qué es el nuevo orden, pero son este tipo de cosas. O sea, quien ahora toma las decisiones y cómo se organizan los países se hacen bajo otra lógica. Y dentro de esto, la espina dorsal, yo diría, es la cuestión militar. Quien controla este flujo militar es quien controla el área de seguridad, es básicamente quien pone las reglas de juego. El resto es un poco una cosmética que decora y hace más presentable para las masas las políticas reales, pero que en realidad obedecen a acciones duras y concretas como esta que está sucediendo ahora. Claro, muchos se deben preguntar, ¿no? ¿Por qué este anuncio de Putin, ¿no? De proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar nuestras fuerzas colectivas con armas y equipos modernos que han demostrado su eficacia en el combate real, como decíamos hace un momento, y está vinculado también con lo que dice la declaración final adoptada precisamente en la cumbre y firmada por los líderes de los Estados miembros. Allí se puede leer: expresamos nuestra preocupación por la escalada de amenazas y riesgos estratégicos asociados con el avance de la infraestructura militar estratégica de ciertas naciones y países de otras alianzas y coaliciones militares hacia las fronteras de los Estados miembros de la OTSC. Recalcamos la inaceptabilidad del despliegue de sistemas de armas que representen una amenaza para la seguridad colectiva a lo largo del perímetro de la zona de responsabilidad de la OTSC. Subrayamos nuestra preocupación por los intentos de utilizar Eurasia como plataforma para la confrontación geopolítica y promover iniciativas encaminadas a desmantelar los vínculos establecidos y los logros en la integración eurasiática. ¿Qué nos dices de esta declaración, Marcelo? Bueno, esto es más o menos, bueno, va en ese sentido, en la construcción de una nueva arquitectura, como te decía. El primer punto es, bueno, nuestra zona de influencia es Eurasia. Lo que pasa es que no es un tema menor. Eurasia, estamos hablando de un porcentaje del planeta extremadamente alto. No es lo mismo decir nuestra zona de influencia es América Central y el Caribe que decir Eurasia. Evidentemente hay un peso específico mucho mayor. Lo que se está diciendo básicamente es, bueno, Eurasia va a ser para los euroasiáticos, no para los anglosajones, que hasta ahora eran los que solían imponer sus políticas a partir de prácticas bastante controversiales, ¿no? Podríamos decir controversiales para ser suaves, porque en general son políticas de división, sometimiento, opresión y demás. Entonces, en función de eso, lo que empiezan a establecer los países del mundo multipolares, bueno, básicamente va a haber áreas donde Occidente no va a tener influencia, de la misma manera que en América del Norte no se aceptaría una influencia china o rusa, tampoco se va a aceptar en Eurasia que los determinantes sean los anglosajones. Creo que a lo que apunta es una primera etapa de establecer eso y ir dando, aparte, las características ya no solo de un bloque comercial o diplomático, como en el pasado sucedía, donde se hacen tratados que tratan de fortalecer la unidad de los pueblos y conseguir el desarrollo tecnológico, económico y demás, sino empieza a darle un carácter militar. Por eso digo, esto sería el moño del todo el proceso, es lo último que se va poniendo cuando uno ya tiene consolidada todos los aspectos del proceso, lo empieza a hablar de seguridad, porque es el tema obviamente más delicado y el tema finalmente determinante. A partir de ahí, bueno, la seguridad tiene que ser garantizada precisamente por los propios actores regionales y no por países externos, y esto va a tener correlatos muy claros, ¿no? Porque, bueno, la influencia de Occidente en países como Japón, Corea del Sur, que están en el corazón de Asia también,
tiene que ser de alguna manera limitada, lo que sucede con Taiwán. En realidad es un mensaje elíptico para esos países para que empiecen a entender también la nueva realidad a la cual van a enfrentar. Ahí está. Y Putin también ya habló de cuestiones que tienen que ver más con Rusia directamente, ¿no? Y en este sentido, él comentó el plan de Trump sobre el conflicto. Dijo, no había proyectos de acuerdo, había una serie de cuestiones que se proponía debatir y formular definitivamente. El mandatario ruso dijo que Moscú coincide en que el plan de Washington puede servir de base para futuros pactos. En este contexto, precisó que hay que debatir cada punto del plan y enfatizó que Moscú está dispuesta a participar en tales discusiones. También durante su intervención confirmó Putin que la delegación estadounidense visitará Moscú en la primera mitad de la próxima semana. ¿Qué nos dices de estas observaciones que hace Putin sobre ese plan de Trump, Marcelo? Esto es más complicado. Primero, pues no sabemos exactamente cuál es el famoso plan de Trump. Se habló de 28 puntos, 26 puntos, ahora algunos hablan de 19. No terminamos de entender quién tiene la razón y quién fija el plan. Evidentemente hay una acción coordinada de las fuerzas europeas, sobre todo lo que es el globalismo, de tratar de dibujar la iniciativa original que le daba bastante ventajas, podríamos decir, a Rusia, a pesar de había algunos puntos en los cuales Rusia cedía, por ejemplo el tema de utilizar $100.000 millones de los 300.000 que Occidente le ha retenido a Rusia para la reconstrucción de Europa, pero obligaba a Europa a poner otro tanto, y en definitiva, si Ucrania termina siendo un área de influencia rusa, o si en algún momento se puede reflotar el tema del Estado de la Unión, esto sería para Rusia tal vez como una inversión en el desarrollo de un área que también le interesa. Entonces esto morigeraría el impacto, pero también hay una cosa de, bueno, Occidente tiene la potestad de confiscar valores cuando se le antoja, pasando por encima de cualquier derecho internacional. Entonces, en estas condiciones es una situación ambigua. Creo que son las cuestiones que dice Putin, bueno, tenemos que discutir, tenemos que ver, tenemos que ir analizando cómo esto puede llegar a implementarse. El problema es que, bueno, decididamente hay sectores que no quieren esto y lo están intentando boicotear, y creo que la pelea de fondo es, estamos todos de acuerdo en que esto no va a prosperar. O sea, creo que tanto Rusia como los pro-ucranianos no quieren este plan como está, porque cada uno cree que puede tener un mejor beneficio, porque en realidad para Ucrania, para Zelensky es el fin también, ¿no? Entonces, dada estas condiciones, me da la sensación que lo que se está intentando es que nadie le diga que no a Trump, que se lo diga el otro, que otro cargue con la responsabilidad de haber hundido el plan de Trump. Entonces, Rusia espera bastante pacientemente que sea Ucrania el que no soporte la presión y que termine por hacer colapsar el plan. Bueno, ahí es donde vemos la estrategia, entonces, de ir esmerilando en el plan a Estados Unidos, a Trump, para que no se considere que ese plan fue rechazado, sino que se lo pula de tal forma que se lo haga inaceptable a Rusia. Creo que estamos viendo esa pelea a nivel internacional. O sea, básicamente, ¿quién le dice que no a Trump? O quien no le dice, pero consigue su objetivo. El plan, la verdad, cada día que pasa parece más difícil que llegue a concretar esto. Creo que en definitiva, por cómo están enfrentados, por los intereses que hay, por los problemas reales que hay de fondo, que se acerca mucho más a lo que hablamos la primera parte, que tenía que ver con la reorganización del mundo, que en definitiva con lo que pasa en Ucrania, sí, todo eso hace que la solución sea extremadamente compleja. Lo que puede haber, yo sigo insistiendo con este concepto, puede haber un alto al fuego, tal vez temporario, pero el problema de fondo no se va a resolver hasta que no se determine qué sector se va a imponer sobre el otro. Lamentablemente el mundo funciona con esta lógica. Cuando el mundo multipolar se imponga y Occidente acepte que ya no puede poner estas reglas, bueno, recién ahí se
podrá hablar de una paz duradera. Bueno, justamente a propósito de eso, de lograr una paz duradera, ¿no? Putin fue consultado acerca de cuándo terminarán los combates en Ucrania. Él dijo, las tropas ucranianas se retirarán de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se retiran, lo lograremos por la vía militar. Claro, aquí también está dejando claro que los objetivos se cumplirán como sea, ¿no? Y también en este sentido dijo, en todas las direcciones se mantiene una dinámica positiva y además el ritmo de avance de nuestras tropas en todas esas direcciones aumenta y lo hace notablemente. Ahora simplemente no quiero cometer ningún error en cantidad de kilómetros, pero mes a mes la cantidad, por así decirlo, de territorios recuperados por nuestras tropas en todas las direcciones principales está aumentando. Bueno, está dejando las cosas claras, ¿no? Como para que no haya errores y como para que no piensen que se están desvirtuando, digamos, los principios de la operación militar especial, Marcelo. Es que creo que sí, porque desde que el mundo es mundo, las reglas las pone el que gana. O sea, puede gustarnos o no, puede parecernos esto que es un tema cruel, que no es justo. Eso no importa en el mundo real. En el mundo real hay una guerra, el que gana pone las reglas y el que pierde las va a tener que obedecer, porque por eso fue una guerra. Uh-huh. Y creo que es lo que está pasando con Rusia. O sea, Rusia es el ganador, pero las reglas las quiere poner Europa. El perdedor. Es un absurdo. Claro, o sea, si querían poner las reglas, tenían que ganar la guerra. No la están ganando, no la van a ganar, por lo tanto las reglas las va a poner Rusia. Lo que está diciendo Putin básicamente es eso, miren, si quieren lo hablamos, o si quieren seguimos por la fuerza. De todas formas va a ser como se tenga que ser, y esto es de acuerdo a lo que Rusia decida que deba hacer. Yo creo que básicamente a veces si uno lo reduce a términos más simples se entiende la complejidad, porque sobre todo lo que tiene que ver con la diplomacia, se utilizan muchos eufemismos, muchas frases indirectas, se hacen muchas justificaciones. Uh-huh. O sea, es como que se utiliza mucha cosmética para hacer presentable algo. Uh-huh. Pero a veces si uno lo reduce a los términos más simples, se entiende mucho mejor lo que está pasando y se entiende también a qué va. Uno no termina confundiéndose con la retórica vacía que tiene que ver más con la propaganda. Esto es muy simple, hay un orden que está decadente, otro orden que intenta emerger. Dentro de ese orden hay una o dos cabezas visibles más importantes, una de ellas es Rusia, y Rusia quiere garantizar su seguridad, quiere poner en claro las reglas de juego. Cuando Occidente ganó, expandió la OTAN, ahora Occidente perdió, la OTAN se tiene que retirar. Creo que es tan simple como eso de entender. Después lo podemos ilustrar, lo podemos acomodar, le podemos, como decíamos, hacer mucha cosmética y hacer una cosa muy compleja que nadie termina de entender y hay verdades parciales, pero en el fondo la sustancia real es esto. El que gana pone las reglas. Rusia no estaba derrotada, Rusia hizo, podríamos decir, una pausa táctica en los años 90, en los años 2000, pero volvió a ser una gran potencia y vuelve a reclamar lo que históricamente le pertenecía. Es tan simple como eso. En este sentido, Marcelo, ya que has mencionado Europa, aprovecho a decir otra frase que dijo Putin, ¿no? Dijo, Rusia no pretende atacar a Europa, nos suena ridículo, de verdad, nunca lo hemos pretendido, pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vale, vamos a dejar constancia de ello. Hay gente allí que me parece no está bien o es una especie de timadores que quieren obtener algo por ello, cuando le dicen públicamente a su población, a sus ciudadanos, que Rusia se prepara para atacar a Europa y que necesitan fortalecer de inmediato su potencial de defensa. Claro, en el trasiego de dinero que están sacándole o que pretenden sacarle a la gente, si no los activos rusos, hay cuestiones de gran corrupción en el medio, en el corazón del bloque comunitario, Marcelo. Seguramente. Primero hay obviamente un enorme negocio montado. Cuando se empezó a hablar del plan de paz, vimos que empezaron a bajar las acciones de Rheinmetall y otros grandes productores de equipo militar. Entonces, evidentemente vemos que hay gente que hace negocio con esto. Esto es una parte del problema. Pero hay una segunda, por eso esto no explicaría todo. Uh-huh. Yo creo que hay una segunda parte
que tiene que ver con la impopularidad y la decadencia de los regímenes europeos y occidentales en general. Esto antes lo hablábamos fuera del aire por lo que pasaba en la Argentina, pero es lo que pasa en cualquier país de Occidente y del Occidente ampliado, la periferia de Occidente. Las sociedades están verdaderamente hartas del sistema político actual. Toda la corrección política que intentan hacer los grandes actores, básicamente chocan con eso, con la indiferencia, la hostilidad o la incredulidad. Entonces, a partir de esa situación, Occidente lo que necesita es algo que aglutine, algo que le permita al mismo sistema político decadente y en estado de una fase terminal poder consolidarse, poder establecer un ancla y de esa manera controlar sus propias poblaciones. Unirlas ante un enemigo externo es una buena forma, y otra forma de cristalizar las desigualdades y la caída del sistema de vida occidental. Eso también, porque de alguna manera vamos a justificar que la gente no puede comprar una casa, que no puede tener una jubilación, no puede tener un ingreso digno, simplemente porque estamos en guerra y hay otras prioridades. Exacto. Muchas gracias, Marcelo. Como siempre, gracias a vos. Sputnik. Contamos lo que otros callan.